Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a ver la conservación de la energía. En este caso vamos a ver el cambio de energía cinética, el trabajo neto y el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Ahora, tenemos el enunciado, dice así: dos bloques están conectados mediante una cuerda ligera inextensible que pasa por una polea ideal. Masa y roce despreciable, o sea, no me importa la masa de la polea, ¿sí? Y el roce es despreciable. Acá hay fuerza de rozamiento, pero no existe, digamos, cuando pasa por la polea, aquí está diciendo que no existe rozamiento. Bien, los bloques se mueven con una rapidez constante. ¿Qué te quiere decir? Si la velocidad es constante, ¿cómo es la aceleración? La aceleración es nula, porque si no hay cambio de velocidad, prácticamente vos estamos viendo a la misma velocidad del bloque, ¿o no? Si vos lo movés al bloque prácticamente a la misma velocidad, no hay aceleración. Aceleración sería cuando yo voy y ya hago esto, entonces ahí existe aceleración, ¿sí? El de 20 newton sobre una mesa rugosa. Sobre aquí está una parte rugosa. Entonces aquí va a existir fuerza de rozamiento. Imaginemos que el bloque se mueve hacia allá. Entonces la fuerza de rozamiento se va a oponer a su movimiento. Bien, y prácticamente... y el de 12 respectivamente, acá tenemos el otro bloque. Este lo vamos a poner bloque A y este lo vamos a poner bloque B. Respectivamente. Para un desplazamiento de... Hay un desplazamiento de ¿cuánto? De 75 centímetros. Bueno, esto lo vamos a pasar a metros, ¿qué no? ¿Cuánto sería? 0,75 metros, o no, centímetro, decímetro, metro. Y ahí agregamos la coma. Ahí está, 0,75 metros. Dice, para un desplazamiento, o sea que este bloque se desplace 0,75, si se desplaza este, obvio que este también va a caer, ¿o no? Los dos se desplazan, entonces si este se desplaza una cierta distancia, este otro bloque también se desplaza a esa misma distancia. ¿Por qué? Porque tira la cuerda, ¿o no? Este también va a bajar un poquito. Bien, dice A. La variación de energía cinética. Nos pide la variación de energía cinética para cada bloque. Para cada bloque. Y el trabajo neto sobre cada bloque. El trabajo neto sobre cada uno de los bloques. Y el trabajo de la fuerza de roce sobre el bloque de 20. O sea, la fuerza de rozamiento está aquí. Porque aquí es la única. Fíjense, si está moviendo, acá hay una superficie, acá hay fuerza de rozamiento. Está pidiendo el trabajo de la fuerza de roce en ese punto. ¿Sí? Bien. Lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer los diagramas del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre vamos a hacer para el primero, para este A. Vamos a tomar que este es un punto. El peso de ese bloque va para abajo. Vos sabés que el peso de bloque A es igual a ¿qué? A la masa de A por su gravedad. Pero acá ya están dando directamente cuánto valen los pesos. Si este es de 20 newton y este es de 12. Bueno, entonces directamente no pongas la masa de la gravedad, ya directamente pones peso. ¿Sí? Porque ya sabes, es un valor numérico, ya lo tenés. Bien. Ahora, bueno, pero acuérdate, es obvio que es la masa de A por la gravedad. Pero para arriba, si vos apoyas este bloque prácticamente en tu superficie, te ejerce una fuerza normal, una fuerza de reacción de la superficie sobre el bloque, que es la normal. La fuerza de tensión, ¿para dónde te está tirando? Para allá. Esta es la tensión, ¿o no? Es la cuerda. La tensión te está tirando para allá. Y la fuerza de rozamiento se opone a ese movimiento, que sería para el otro lado. Bien, tenemos que considerar los ejes para donde consideramos positivo y negativo. Yo voy a considerar que para allá se mueve, entonces va a ser para aquí positivo, para aquí negativo. Para arriba positivo, para abajo negativo. ¿Estamos bien? Se mueve para allá. Entonces todo, si acá es positivo, si vos miras de aquí, ¿dónde es positivo? Para abajo, ¿que no? Vamos a hacer el otro diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre del cuerpo B. El cuerpo B sería esta pelotita. ¿Sí? El peso del cuerpo B va hacia abajo, ¿no? Fíjate, si estamos moviendo para acá abajo, acuérdate que el movimiento está para aquí. Entonces lo que vaya para abajo es positivo. Lo que vaya para arriba, ¿quién es? La tensión que está teniendo ese cuerpo, ¿no? ¿Sí? La tensión va para arriba, por tanto, signo negativo. Acuérdate, también se va a desplazar para aquí. Entonces, todo lo que vaya para abajo, positivo. Para arriba, negativo. ¿Sí? Si lo miras desde este punto, acá es positivo y para acá es negativo. Bien, pero estamos viendo el mismo movimiento. Tengan en cuenta eso bien de los ejes. Ahora, ¿qué más nos falta? Bien, ya hicimos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a ver, analizar las sumatorias de fuerzas. Sumatorias de fuerza en el eje Y. Vamos a ver aquí. En el eje Y, en el cuerpo A, ¿se mueve así el cuerpo? No. En forma vertical no. Por tanto la aceleración es 0. ¿Sí? No hay nada aquí, es igual a 0. Y en el positivo la normal. Menos el peso que va para abajo, el peso de A. Podemos decir aquí que la normal va a ser igual al peso de A. Entonces la normal, ¿cuánto vale? Si el peso de A vale 20, entonces la normal vale 20 newton.
encontraste la normal en esta parte. ¿Sí? Tenemos la normal del cuerpo en esta parte. ¿Para qué nos va a servir esta normal? Acuérdate, la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Acá tenés la fuerza de rozamiento. Acuérdate que a veces cuando vos tenías el blog y tenías una fuerza de rozamiento, esa normal te servía si vos tenías el coeficiente mu. En este caso no lo tenemos. ¿Bien? Pero si los tuvieras, bueno, en este caso te serviría la normal. Hasta ahí analizamos esto nada más. Aquí pasa en este movimiento. Vamos a analizar qué es lo que pasa en el eje X de esto. ¿Hay aceleración? Sí, porque el bloque se va moviendo. Entonces es la masa por la aceleración. ¿Bien? Pero, ¿existe movimiento o no? ¿Aceleración cuánto era? Dice una velocidad constante, rapidez constante. Entonces el bloque se mueve siempre a la misma velocidad, por tanto no hay aceleración. O sea, el bloque no se mueve así, rápido. ¿Sí? No cambia de velocidad. Por tanto aquí, en el eje X también es cero. Entonces puedes decir que, como tu velocidad es constante, en el movimiento es cero. ¿Sí? Porque si es constante no hay aceleración. ¿Quién es positivo para allá? Es la tensión. ¿Quién se opone? La fuerza de rozamiento que va para el sentido contrario. Es igual a cero. Entonces puedo decir que la tensión, esto pasa para allá, me da que es igual a la fuerza de roce, ¿o no? Bien, hasta ahí tenemos este dato. Vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre de el B. Fíjense el movimiento que se está ejerciendo en el cuerpo B. Se está moviendo en el eje Y, entonces hagamos las sumatorias en el eje Y. Sumatorias de fuerzas en Y es igual a cero, porque también aquí se mueve a una velocidad constante, por tanto es cero. ¿Quién va para abajo? El peso. ¿Quién es negativo? El que se opone, que es la tensión. ¿Es igual a qué? Podemos decir que el peso de B es igual a la tensión. Entonces, en otras palabras, la tensión va a ser igual al peso de B. El peso de B, y si lo conoces, es 12. 12 newton. Ya tenés el valor de la tensión de la cuerda. Pero acuérdate que la fuerza de roce también era igual a la tensión. Entonces, la fuerza de roce también, si esto vale 12, la fuerza de roce también vale 12. Encontramos que la tensión y la fuerza de roce son iguales. Bien, vamos a calcular el punto A. Dice la variación de energía cinética. Vamos a borrar esto, sí, las sumatorias que hicimos. Y dejemos esos resultados que tenemos. Bien. Aquí vamos a notar que la tensión es igual a 12 newton. Y la fuerza de roce es igual a 12 newton. Son dos fuerzas. Ahora, me pide el punto A la variación de la energía cinética. Entonces el punto A vamos a calcular la variación de la energía cinética, que la variación de la energía cinética es igual a ¿qué? Una energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Dónde lo vamos a tomar? Podemos tomarla en este punto. Podemos decir, che, la caja va hasta aquí, o no. Pero antes que llegue a la polea, la caja se va a trasladar a una cierta distancia, que esa distancia es D, que te habían dicho que era 0,75, que no, metros. Entonces esta sería la distancia, ¿o no? Vamos a calcular la energía cinética final menos la inicial. Este va a ser la final y este va a ser la inicial. Bien, energía cinética inicial y energía cinética final. Ahora, podemos ir reemplazando a B. Te lo vamos a hacer. Acuérdate, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad final. ¿Sí? Aquí, en este punto. ¿Cuál sería la velocidad final? Y no te dan, no la conoces. Pero sabes que es constante, o sea, la velocidad, si es constante, prácticamente la velocidad de aquí es igual, la velocidad que tengas en este es igual a esta. Porque son iguales, la velocidad es constante. Si acá vale 3, acá vale 3, acá vale 3, acá vale 3. Entonces la velocidad es constante. Entonces acá yo sé que tengo una velocidad. Pero no la conocemos todavía. Aquí vamos a ver el inicial. Aquí es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad del final es un cierto valor. Y la velocidad de inicio es el mismo valor que la anterior. O sea, son velocidades prácticamente iguales. Si a velocidades iguales, ¿qué te das cuenta? Por ejemplo, si la velocidad valdría 2. Acá sería 2. 2. Y fíjate, tenés un medio de la masa por esa velocidad. Menos un medio de la masa por la misma velocidad. O sea, esto se cancelaría. O sea, sería igual a 0. 0 joule. Entonces la variación de la energía cinética sería igual a 0 joule. Entonces acá reemplazamos que es 0. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante o no. Si yo reemplazar la constante aquí y la constante aquí son iguales y se eliminarían o no, por una simple simplificación de opuestos. ¿Bien? Ya tenemos el primer dato. Segundo, nos pide el trabajo de la
El trabajo neto del cuerpo A y del cuerpo B. Trabajo neto del cuerpo A y cuerpo B. Y bueno, ¿cómo era el concepto de trabajo neto? El trabajo neto, vamos a calcular primero para el A, es igual a ¿qué? Uno es la variación de energía cinética. Y otro es igual a la sumatoria de los trabajos, de las fuerzas que se aplican a ese cuerpo. Bien, energía cinética, variación de energía cinética, ¿cómo sería? ¿Y cómo sería con esto? Nosotros vamos a calcular en este caso la sumatoria de los trabajos. ¿Sí? ¿Cómo sería? En el cuerpo A, ¿qué trabajo estamos efectuando? ¿Cómo se mueve el cuerpo? Vos tenés tu cuerpo. ¿Cómo se mueve? Se mueve. ¿Quién está ejerciendo trabajo? La tensión y la fuerza de roce. O sea, los únicos que están efectuando trabajo. Sería el trabajo de la tensión más la sumatoria de los trabajos sería la tensión más el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Estamos bien? Ahí, el trabajo de la tensión. ¿Por qué no pongo el trabajo de la normal? Porque acordate que los trabajos, no hay trabajo en el eje Y. Y si lo hicimos en uno de los videos. Acuérdate, el trabajo de la normal sería igual a la normal multiplicado por ¿qué? Por la distancia que se recorre por el coseno que forma tanto la normal con ese desplazamiento. Imagínate que tu desplazamiento va hacia allá y la normal va hacia arriba, por tanto forma un ángulo de 90 grados. Y el ángulo seno de 90 te da 0, por tanto el trabajo en la normal es 0. ¿Te acordás? Bien. Ahora vamos a esto. El trabajo de la tensión. ¿Cuánto sería el trabajo de la tensión? Va a ser igual a ¿qué? La tensión multiplicada por ¿qué? Por un desplazamiento, y ya te lo dieron, que es D. Por el coseno que forma ¿quién? Esa fuerza de tensión del ángulo que forma la tensión con ese desplazamiento. ¿Hacia dónde se mueve? Hacia allá. Entonces vos te das cuenta que la distancia, el desplazamiento va en ese sentido. ¿La tensión para dónde va? En este cuerpo. ¿Y va en el mismo sentido o no? Entonces, ¿qué ángulo forman los dos? Y un ángulo de 0 porque están a la misma altura o no. ¿Sí? Coseno de 0 te da 1. Entonces sería 1 multiplicado por esto me da esto nada más. Más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Acuérdate, el trabajo de la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. ¿Sí? Porque acuérdate que te va a desplazar a una cierta distancia D, que te habían dicho. ¿Sí? De 0,75. Por el coseno que forma ¿quién? La fuerza de rozamiento con ¿quién? Con ese desplazamiento. El ángulo que forma. Yo sé que el desplazamiento aquí en este punto se va a ir para allá. Entonces, ahí está. La fuerza de roce se va a oponer. ¿O no? Entonces forma 180. El coseno de 180 me da menos. Entonces esto que te das cuenta que el trabajo sería menos. ¿Sí? El trabajo de la fuerza de rozamiento. Ahora, la tensión, ¿la tenés? Sí. ¿Cuánto vale? Y te habían dicho que vale 12. Por el desplazamiento, que es 0,75. Menos la fuerza de roce, que también vale 12. Por el desplazamiento, que es 0,75. Y si te das cuenta, esto se tacha. Entonces el trabajo neto en el punto A es igual también a 0 joules. No hay trabajo, porque es una velocidad constante. 0 joules. Pero te das cuenta, acá está el trabajo de la fuerza de roce, ¿o no? ¿Cuánto te daba? De ahí nomás, ya que estamos, calculamos el trabajo de la fuerza de roce en ese punto, porque te pedía el último punto, el trabajo de la fuerza de roce en ese punto A. Era igual a que a la fuerza de roce sería menos por el desplazamiento. ¿Sí? Eso, acuérdate, lo pusimos ahí. Sería menos, entonces la fuerza de roce era 12 multiplicado por la distancia a la que se desplazó, que sería 0,75. Entonces podemos decir que el trabajo de la fuerza de roce es igual a menos 9 joules. ¿Sí? Ya tenemos entonces la respuesta de aquí. Ya que estábamos ahí, la calculamos. ¿Bien? Porque acá hicimos sumatoria de trabajo, entonces este trabajo es el de la fuerza de roce. Bien, si se dan cuenta, el trabajo neto de A era 0. Vamos a hacer ahora para el cuerpo B. El trabajo neto para el cuerpo B es igual al sumatorio del trabajo que efectúan sobre este cuerpo. ¿Qué trabajo efectúa? La fuerza peso y la tensión, porque están efectuando trabajo porque se está moviendo en ese eje. Entonces estas fuerzas están implicadas. Entonces sería el trabajo de la tensión más el trabajo de la fuerza peso en B. La tensión sería la tensión por el desplazamiento, porque acá se desplaza un cierto desplazamiento que sería 0,75. O sea, le había puesto la letra D para mí. Por el coseno que forma. Bueno, pone el coseno de T por D, del ángulo ese. El desplazamiento va para abajo aquí, ¿o no? En este punto. ¿Y para dónde va la tensión? ¿Para arriba o no? ¿Sí?
Entonces, ¿qué ángulo te están formando? 180, ¿qué no? Bien, y el coseno de 180, ¿cuánto te da? El coseno de 180, acá vas a poner 180, te da menos 1. Bien, por eso tengan en cuenta hacia dónde va su desplazamiento. Y ahí lo van a sacar re fácil. Entonces acá sería menos. Más el trabajo de la fuerza peso. Fíjate, sería la fuerza peso en B por el desplazamiento que se efectúa por el coseno que forma esa fuerza que es el peso por el desplazamiento. Con el desplazamiento, el ángulo que forma. El peso va hacia abajo, ¿o no? Pero el desplazamiento también va hacia abajo, ¿o no? ¿Qué ángulo forman? Un ángulo de 0 grados porque están a la misma altura, ¿que no? Entonces, coseno de 0. Coseno de 0 te da 1. Bien, directamente pones 1. Bueno, 1 no. 1 por todo esto es esto nada más. Entonces vamos a calcular. La tensión sería menos la tensión, que es 12, por el desplazamiento, que es 0,75, más el peso de B. Y el peso de B es 12, bueno, por el desplazamiento, que es 0,75. Y esto se anula. Es igual a 0. Entonces el trabajo neto en B es igual a 0 Joule. Entonces acá también sacaste que el trabajo era 0. Bien, chicos, con esto ya terminamos. Sí, espero que les haya servido. Practiquen. Y bueno, no es difícil, ¿sí? ¿Vieron cómo se hace? El trabajo neto es la sumatoria de todos los trabajos que se efectúan sobre ese cuerpo. Bien, pero tomen a dónde esos trabajos se salen, esa fuerza de dónde la saco. Son cuando yo efectúo el movimiento. Acuérdate que aquí vos los mueves el bloque así. Entonces, ¿cuáles trabajos me importan? ¿Dónde se efectúa el movimiento? En el eje X. Aquí, donde el trabajo donde se efectúa en el eje Y. Entonces me importa este trabajo y este trabajo. Y esa sería la sumatoria de los trabajos netos. Bien, chicos, nos vemos en un próximo video. Espero les haya servido, practiquen y bueno, suscríbanse a mi canal y voy a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos en un próximo video.